Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este miércoles 24 de noviembre en la UNAM Responde, como uno de los tantos esfuerzos que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México ha puesto en marcha para difundir el quehacer universitario en beneficio, por supuesto, de nuestra comunidad y de toda la sociedad. Hoy es un día previo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y precisamente comenzamos con una noticia sobre este tema, sobre equidad y género. Y es que en las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México se brinda el servicio de abogadas de las mujeres para asesorar, atender y acompañar en casos de violencia de género a este sector de la población. Si alguna mujer tiene problemas en su proceso de denuncia por violencia familiar, digital o sexual, pueden preguntar en las agencias por este servicio para no pasar en solitario estos procesos que pueden ser largos y complejos. Y es que la violencia digital o el ciberacoso y otros tantos dificultades que se dan a través de las redes sociales son cada vez más frecuentes y por ello es cada vez más importante abordarlas desde distintas perspectivas y qué mejor que hacerlo con alguien que ha vivido esta experiencia y que ha aprovechado precisamente pues todo este conocimiento para beneficio de las mujeres principalmente y también de las niñas. Hoy saludamos aquí en la UNAM Responde a Olimpia Coral Melo Cruz, quien es activista y feminista. Un gusto que estés aquí con nosotros, Olimpia, en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y un saludo a todas y a todos quienes me ven y me escuchan. Pues un gusto que estés aquí con nosotros un día previo a esta conmemoración que debe, o que más bien no tendría que darse, pero es necesaria dadas las circunstancias y los hechos que se van dando, como bien decía, con cada vez más frecuencia. Platícanos, Olimpia, si te parece, desde tu experiencia, el trabajo que has estado realizando durante los últimos años precisamente sobre estos temas. Bueno, pues no sola, ¿no? Ha sido con el apoyo, con la ayuda, con el acompañamiento, la resiliencia y la fuerza de muchas compañeras en todo el país, de defensoras, de feministas, de colectivas. Formamos el Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales y impulsamos una agenda legislativa en todo el país para primero reconocer la violencia digital como una modalidad de violencia y también para darle una punibilidad, un tipo penal a la difusión y producción no consentida de contenidos íntimos a través de los espacios digitalizados. Estas reformas, pues, mejor conocidas como la Ley Olimpia, y bueno, ha sido un trabajo que empezó cuando también de mí difundieron un video sexual sin mi consentimiento, y cuando a mí me tocó, cuando a mí me pasó, pues esto no se veía como violencia, obviamente, a pesar de que sigue existiendo la revictimización. Bueno, pues era un tema con muchos estigmas, sigue siendo un tema con muchos tabú, a diferencia de que hace algunos años. Ahora es que ahora ya está reconocido en la ley, ya se reconoce también dentro de los ámbitos social. Y bueno, pues viene el reto de la prevención, de la educación, los retos jurídicos y todo lo que tenga que ver. Pero pues en conclusión, hemos estado trabajando a raíz de lo que nos pasó para que lo que no fue para nosotras sea para otras mujeres, para otras personas, para otras niñas, y para que nuestras identidades, nuestros cuerpos no sean para la diversión en los espacios digitalizados. Empecemos por ahí, Olimpia, gracias por compartirnos tu experiencia y por supuesto por todo este trabajo que estás haciendo tú en colaboración con otras mujeres, con otras colectivas, para de entrada nombrar y después, como bien nos dices, educar, hablar del tema, nos permite pues evitarlo en la medida de lo posible. ¿En qué se han convertido o qué son las redes sociales relacionadas precisamente con temas de violencia, con temas de acoso? ¿Qué es todo aquello que puede ocurrir en un espacio virtual, digital? Bueno, vamos a poner en un plano, primero, como la extensión de la violencia sistémica que se vive en los espacios comunes, en los espacios tangibles, ¿no? La violencia digital es esto, es la extensión de lo ya sistémico que se vive en los espacios que sí podemos ver, que sí podemos tocar, y que, bueno, tiene una tendencia además de superviralidad, ¿no? Una tendencia de un tipo de violencia comunitaria, entendiéndose la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y otros espacios a través de estos dígitos que dañan al menos 4 cosas: la seguridad, la intimidad, la dignidad y la vida privada de las personas que habitamos estos espacios.
desde una tendencia, desde una perspectiva de género, desgraciadamente, o algunos de los informes que se han dado a conocer es bueno de Mosiva, donde señala que el 87.2% de mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de ciberacoso dentro de nuestros espacios digitales. El informe de violencia en línea contra las mujeres que hacen las compañías de luchadoras además señala que desgraciadamente la tendencia afecta más a las mujeres jóvenes. Esto sin dejar atrás que obviamente también puede afectar a los hombres, pero no se mide igual, no se significa igual y desgraciadamente no se tiene las condiciones de afectación igual cuando, por ejemplo, la difusión y producción no consentida de contenidos íntimos es contra una mujer a contra un hombre por la hipersexualización y la extensión de un sistema patriarcal y la extensión de un sistema desgraciadamente mal llamado cultura porno que afecta y cosifica y hipersexualiza los cuerpos de las mujeres, ahora también en el espacio digital. La violencia digital es todo, dentro del ciberacoso, de las redes sociales, pues bueno, se engloban diferentes tipos de violencias, pero hay algunas que desgraciadamente no estaban tanto en el ojo público como es la violencia sexual en Internet. Olimpia, ¿cómo todas estas realidades que se pueden volver delitos y muchas veces lo son, aunque ni siquiera lo reconozcamos, ponen en riesgo, que suceden además en los espacios digitales, ponen en riesgo a las personas y lo que tiene que ver, por supuesto, con los derechos humanos? Pues mucho. En primer lugar, a ver, antes de esta apertura, ¿no? Una de las cosas que se reconocía como violencia en línea o lo que les preocupaba a las empresas, lo que les preocupaba a las personas, era la violencia en línea relacionada con lo financiero, con lo económico, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, robo de identidad. A partir de esta lucha, que para nosotros Ley Olimpia no solo es una lucha de reforma, sino una causa, se comienzan a ver digamos, la apertura, no nuevo, porque de derechos digitales de cuarta generación se ha hablado desde hace muchos años, ¿sí? Pero se empieza a ver que las dignidades de las personas, la privacidad, la intimidad, también tiene que formar parte, ¿sí?, del respeto, de la apertura que tengan las leyes, los instrumentos jurídicos, los instrumentos sociales, políticos, económicos, para la protección de quienes habitamos Internet. Entonces es muy importante con una premisa, lo virtual es real, ¿no? Incluso es un hashtag que nosotras manejamos. Primero entender que lo virtual es real, que existe, que daña, y lo que no hacemos en nuestra vida offline, o sea, fuera de línea, no hacerlo en nuestra vida online. Dejaríamos la puerta de nuestra casa abierta para que todas las personas vean todas nuestras privacidades, seguramente no. Entonces, ¿por qué incluso ahora en la digitalidad podemos hablar de estas condiciones de un consentimiento manipulado a raíz de las redes sociodigitales, de un tipo de colonialismo digital en donde desgraciadamente la brecha digital de género se exacerba más para mujeres y niñas? Todo lo hacemos virtual a raíz de la pandemia de COVID-19. Las empresas, los gobiernos se están encargando, claro, de dar apertura a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, regalo computadoras, regalo tabletas, pero más allá de lo tangible, de dar acceso a las TICs, acceso a la tecnología, lo que tenemos que comenzar a ver es quién ayuda, cómo apoyamos a la educación y alfabetismo digital de esas personas que ya tienen ahora acceso a Internet. O sea, dar acceso a las tecnologías no garantiza la eliminación de la brecha digital de género, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante lo que tiene que hablar para hablar de la prevención y hablar justamente de cómo las tecnologías pues, tienen una tendencia también clasista en el que quien tiene más dinero para pagar ciertas condiciones de ciberseguridad y de seguridad tiene mayores oportunidades de estar seguros en Internet, pero a veces la seguridad no solamente significa apps o software, sino que significa educación digital y, ¿por qué no?, educación digital en una perspectiva de género para que habitemos pues, espacios digitales más seguros para todas y para todos. Es necesario entonces nombrar en un principio, pero también reconocer todo aquello que sucede y reconocerlo como delitos. Y en ese sentido, pues también tú y el equipo de personas que están contigo han hecho que, bueno, tu nombre ahora sea o de título a una ley que fue aprobada recientemente, bueno, en el 2020 y que ha tenido un proceso. Platícanos en qué consiste y cómo se han dado precisamente estos pasos para que se convierta ahora en una ley a nivel nacional. Bueno, en apoyo de mis compañeras y también de algunas legisladoras a nivel nacional, como Wendy Briceño, la senadora Malu Mitchell,
secretarías como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México, en fin, muchos actores y actoras, pero sobre todo mujeres de territorio, empezamos a impulsar una agenda legislativa justamente primero para que se reconozca y sea por obligatoriedad políticas públicas encargadas también de prevenir y actualizarse en temas digitales desde una perspectiva de las mujeres, ¿no? Y bueno, la lucha comienza justamente ante la necesidad de, primero, un reconocimiento y segundo, también un castigo. Desgraciadamente, lo que no se nombra no existe. Y aunque no es la panacea, y aunque no es una varita mágica, y aunque no hay que romantizar, yo mismo digo, no hay que romantizar ley Olimpia, no por la existencia de una ley significa que ya podamos hacer sexting seguro, ejemplo, o que desde el adultocentrismo estemos hablando de sexualidad sin pensar que la cultura proxeneta, la mal llamada cultura porno, el falso discurso de empoderamiento hacia las mujeres, vamos, desnúdate, empodérate, sí, pero ¿al servicio de quién? Al servicio de un sistema patriarcal que nos consume, ¿no? Entonces, cuando iniciamos con esta lucha de la ley Olimpia es primeramente para dar justamente un marco legal y que las autoridades reconocieran esas condiciones de violencia, que no te dijeran, es que eso no existe porque no te tocó, tienes que llegar a un ministerio público prácticamente en un país con más del 80% de impunidad en delitos sexuales, con semen en tu vulva para que te crean que fuiste violada. Para nosotras una de las grandes premisas que tiene esta lucha es no necesitan tocarte para violar tu cuerpo cada vez que difunden imágenes con contenido sexual tuyo sin tu consentimiento. O sea, es un tipo de violación masiva, es un tipo de violación tumultuaria al momento en que la digitalidad pone al servicio de este sistema la violación también de nuestros cuerpos y la integración directa de una afectación en donde no necesitas tener físicamente a una persona para dañar, para lacerar y desgraciadamente para afectar tu intimidad y tu cuerpo. Entonces, bueno, es una lucha que iniciamos y que no ha acabado, que sigue en constante cambio y que ojalá justo sea mejorable, perfectible, tanto el término jurídico, pero además la conciencia de cómo se percibe los cuerpos de las mujeres y las niñas en los espacios virtuales. Siempre hay algo más que hacer y en este sentido, Olimpia, me gustaría preguntarle desde tu experiencia, desde tu perspectiva con todo este trabajo cotidiano que realizas a favor de principalmente de niñas y mujeres, porque bueno, la violencia ha existido siempre, las agresiones han existido siempre y ahora lo que vemos durante los últimos, a través de los últimos años es que va buscando distintos caminos, distintas herramientas y ahora son precisamente pues las pantallas, las herramientas digitales, las redes sociales donde se da este tipo de delitos. ¿Qué tanto ha cambiado con la ley Olimpia la percepción y por lo tanto pues el nombramiento y la búsqueda de justicia en estos sentidos o en estos temas? Bueno, nosotras quisiéramos que cambiara mucho, ¿no? Pero al menos pudimos sistematizar algunos datos de junio del 2020 a septiembre del 2021, por ejemplo. Dimos una capacitación en diferentes estados, principalmente en Ciudad de México y Michoacán. Fueron en total 600 servidores y funcionarios públicos, desde cuestiones de atención ciudadana hasta las mismas abogadas de las mujeres, hasta secretarías de igualdad sustantiva con el Estado de Michoacán. Y de Ciudad de México fueron 380 servidores y funcionarios públicos y en Michoacán fueron 220. De estas personas se les preguntaba antes de iniciar, ¿no?, la capacitación, ¿el sexting es un delito? O les preguntaban, si alguien envía fotografías íntimas sexuales a través de internet y se publican, ¿quién tiene la culpa? Teníamos 3 respuestas. Quien envía las fotografías, antes de esta capacitación nos decían, pues 87% de la gente decía, la culpa la tienen quienes envían fotografías. Todavía hay gente que piensa ahorita lo mismo, ¿no? Quien las publica solo 10% y ambos solamente nos dijeron 3%. A raíz de la capacitación desde una perspectiva de empatía, no solamente queremos que sean eruditos en el tema de violencia digital, de nada nos sirve que se aprendan la ley a profundidad o que la estudien de manera técnico-jurídica si tenemos un grave problema de revictimización dentro de los ministerios públicos. De nada nos sirve que exista la ley si cuando llega una persona, una mujer principalmente, a poner una denuncia, lo primero que se hace es
cuestionarle sobre sus cuestiones físicas, económicas o peor aún sexuales. Porque si tenemos un delito, digamos, material, robo, incluso todavía nos damos el lujo en este país de decir, bueno, tan siquiera fue, te robaron, pero es material, no te preocupes, hacemos contención, apapachamos, decimos, no hay ningún problema, ¿no? No te preocupes, las cosas materiales se recuperan. Pero cuando es un delito sexual, ahí la tendencia cambia. No podemos identificar a la víctima y al victimario. Lo primero que preguntamos es, además si es mujer, ¿cómo ibas vestida? ¿Para qué saliste así? ¿Para qué le mandaste las fotografías? Que tú tienes la culpa. Entonces esa tendencia se exacerba también dentro del funcionario público de Procuración y Administración de Justicia. Cuando empezamos a platicarles de lo mal que hace esa revictimización y empezamos a capacitar, porque para nosotras es darle seguimiento, 92% de las personas que asistieron a estas capacitaciones y a estos momentos de sensibilización cambiaron el panorama. Antes decían, bueno, es que 87% de las personas pensaban que tenía la culpa quien envía las fotografías y no responsabilizaban a quien las publicaba sin consentimiento. A raíz de esto la tendencia cambió al 92% de las personas, al menos de esta tendencia de las 600 capacitadas, dijeron quién tiene la culpa o quién es responsable de esta situación, quien las publica sin consentimiento. Entonces, creo que no es una lucha acabada, lo repito, hay mucho más por hacer, pero al menos logramos poner en la agenda que, uno, la persona que vive su sexualidad online, a pesar de que hay que cuestionarlo todo en una internet patriarcal, no existe el sexo inseguro, no es culpable, no es responsable. La responsabilidad debe de ir a quien distribuye, solicita, produce esos contenidos sin el consentimiento de las personas, ya nomás lo decimos nosotros. Ahora ya es un delito en este país y tiene que cambiar la forma en cómo se revictimiza también en los espacios virtuales. Son pasos que se dan poco a poco y que se dan, por supuesto, y que impactan de forma importante en lo que sucede en la vida cotidiana, en la vida digital. Hablabas de nombrar, hablabas de legislar, hablabas, por supuesto, de educar. Se nos termina el tiempo de la entrevista. Olimpia, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, también pensando en la sororidad, en la equidad, en la empatía de la que mencionabas, ¿qué es lo que falta o por dónde empezar como individuos, como seres humanos, sin importar si estás siquiera involucrado en algún tipo de este tipo de violencia o delitos que se dan a través de las redes sociales? Primero, la memoria histórica. Creo que es importante saber que aunque a las mujeres y a los hombres nos puede pasar las violencias y que efectivamente todas y todos podemos ser víctimas de ese tipo de violencias machistas en un sistema patriarcal, no es igual cuando somos mujeres, que nos preguntemos y nos cuestionemos el papel de los hombres, desgraciadamente, en esta tendencia, en donde son más hombres quienes acosan, quienes perpetúan, quienes violan, pero el problema es ¿por qué esto? Bueno, porque también los hombres han sido víctimas de este tipo de violencia machista al momento, por ejemplo, de cállate, no llores, relacionado a los sentimientos con las mujeres, porque solamente las mujeres somos las mínimas, las que podemos sentir, y esto nos habla de que los hombres son los que más se suicidan en este país por esta tendencia de los niños no lloran, ¿no? A todos nos afecta el machismo, pero si hacemos memoria histórica y nos empezamos a preguntar en qué papel y dónde estamos las mujeres, yo les aseguro que nos vamos a llevar una gran sorpresa. Que quienes estén viviendo violencia sepan que no es cierto nada de lo que nos han dicho, es una mentira que somos culpables, es una mentira que no tenemos derecho al placer, es una mentira que nuestras vulvas, nuestros cuerpos son un territorio de conquista, es una mentira que tenemos que ser sirvientas, es una mentira que tenemos que ser acompañantes, es una mentira que no podemos ser autónomas, libres e independientes. La rebelión ha sido ya como único camino, y la rebelión en todos los sentidos. Entonces, yo, para finalizar, yo quisiera que justamente nos preguntáramos siempre a dónde estábamos las mujeres, cuando incluso nuestras familias, hoy en el marco de este día tan importante, pero que llegaran ahorita después de la entrevista, le preguntaran a sus mamás, a sus abuelas, ¿a qué edad fue tu primer acoso? Te han llevado una gran sorpresa. ¿Cómo es la vida de tus ancestras, de tus abuelas, de tus tatarabuelas? Y yo les aseguro que nos vamos a sensibilizar mucho y vamos a empezar a ver por qué de la lucha, el porqué de la marcha del día de mañana, el porqué de las manifestaciones, el por qué tenemos que ver esta tendencia de la violencia desde una perspectiva de las mujeres, porque no habitamos el mundo de la manera igual y porque no nos afecta de manera igual y porque tiene que acabar justo esta dominación de la no decisión, la no autonomía,
que todavía vivimos las mujeres en un mundo tan desigual y en un mundo tan machista como el que estamos habitando ahora. Y además en un mundo que va siempre proponiendo distintas alternativas justamente para multiplicar, para que esa violencia tenga distintos caminos, distintas vías. Lo leemos en esta ley Olimpia, que define la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, temas que debemos conocer para poder nombrar, denunciar y, por supuesto, en la medida de lo posible, prevenir que no se sigan dando. Así es que muchísimas gracias por estos minutos, por tu experiencia y, por supuesto, por todo este trabajo individual y colectivo que realizas a favor de las mujeres de nuestro país en términos de violencia y acoso. Olimpia Coral Melo Cruz, activista y feminista, muchísimas gracias por estar aquí en La UNAM Responde y que continúe el trabajo donde todos y todas podemos participar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Olimpia. Bueno, seguimos hablando aquí en La UNAM Responde de las redes sociales, pero enseguida a través de los chicos de No Memes, que nos hablan sobre el Día de los Influencers, que se celebra el próximo 30 de noviembre. Con el paso del tiempo, muchos usuarios de la Internet han aprovechado esta vía para generar y consumir contenido de todo tipo. Internet ha hecho que las personas dejen de ser solo receptores de una pantalla y gracias a la interacción que existe entre creadores y consumidores, han surgido nuevas figuras públicas navegando por la red. Estas figuras de las que te estoy hablando han hecho que acuñemos una nueva palabra a nuestro diccionario moderno. Para ser más claros, estamos hablando de los influencers. La palabra influencer es un anglicismo que la RAE define como una persona que es capaz de influir sobre otras principalmente a través de las redes sociales. Mucho se ha tergiversado el significado de este nuevo concepto, pues no todas las personas que observamos en la red y que de alguna u otra forma crean contenido, buscan influir en alguna decisión de nuestras vidas. Así que si tu tía te envía imágenes de piolines o tú eres un memero profesional, eso no te convierte en un influencer. Un influencer tiene la capacidad de movilizar y hacer reaccionar a una gran cantidad de personas provenientes de Internet. Estas reacciones provocadas pueden tener un impacto negativo o positivo, pero siempre buscarán ocasionar una respuesta por parte de los internautas. En los últimos años, grandes marcas y empresas han buscado colaborar constantemente con dichos influencers para aprovechar el gran seguimiento y alcance que tienen en redes para promocionar sus servicios. Esta promoción que genera el influencer tiene un costo y es de esa forma que estas nuevas estrellas de Internet se ganan la vida. Por esta razón, los influencers siempre buscan sumar a nuevos seguidores a sus cuentas oficiales, puesto que a mayor número de followers, mayor será la retribución económica y de especie que le otorguen sus patrocinadores. Por si fuera poco, este nuevo estilo de vida y de nueva identificación digital ha generado tal fama que el 30 de noviembre se ha oficializado como el Día del Influencer. Desde No Memes, no nos queda más que felicitar a los gamers, viajeros, foodies, fashionistas, gente fitness y a todas las celebrities que forman parte de nuestra sociedad y que generan contenido creativo e interesante para ocasionar impactos positivos entre nosotras y nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente No Memes. Importante y necesario actuar responsablemente, por supuesto, también en nuestras redes y en las plataformas digitales. Y seguimos hablando de violencia y equidad con Sandra Lorenzano. Quiero contarles que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre, más los 16 días de activismo que le siguen, la UNAM tendrá un amplísimo programa de actividades en línea. Talleres, conversatorios, webinarios, acciones colectivas en entornos digitales, presentaciones artísticas, programas de radio, todo con perspectiva de género y orientado a la consecución de la igualdad. ¿Por qué conmemoramos el 25 de noviembre? Pues en 1981, las asistentes al primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe propusieron establecer el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal, 3 luchadoras sociales asesinadas en ese mismo día, pero en 1960, por el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. La lucha de estas 3 hermanas se convirtió en un símbolo para el también llamado Día Naranja.
En el año 2000, la Asamblea General de la ONU adopta la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres e invita a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar manos en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública todos los años alrededor de esta fecha. Así que nosotras, nosotros, nosotres en la UNAM estaremos conmemorando esta fecha tan importante con más de 380 actividades. Desde el 24 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario se iluminarán de naranja como homenaje a la lucha de las mujeres por la igualdad y en conmemoración de las víctimas de la violencia de género. Al día siguiente, el propio 25 de noviembre, el rector encabezará un acto con los rectores y rectoras de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe para reconocer las violencias que se viven en los centros educativos de la región. Allá podrán ver el programa completo. Les esperamos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para recibir sus dudas, sus comentarios y todos aquellos temas que les inquieten para abordarlos siempre de la mano de nuestros especialistas. Y bueno, terminamos también con la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Adiós.